Después de varias semanas volvemos con las meditaciones peregrinas y hoy vamos a tomar el texto de Marcos 8, 27, 33. Marcos 8, 27, 33, donde Jesús hace uno de los anuncios de su pasión y la respuesta con respecto a ello también de los discípulos. Este anuncio que está antecedido por una pregunta a los discípulos: para ustedes, ¿quién soy yo? Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Marcos 8, 27, 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las poblaciones de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y este camino que estamos haciendo con los discípulos y Jesús llega a un momento que nos muestra hoy el Evangelio de San Marcos, y es donde hay un cambio con respecto a esta relación entre Jesús y sus discípulos. Ellos han caminado con Él entre vacilación e incomprensión. Y ante la pregunta de Jesús, Pedro, como el vocero del grupo, reconoce quién es Jesús. Ya han caminado con Él por un tiempo suficiente, lo han escuchado, lo han visto, han estado con Él. Y es el momento de dar una respuesta a ese camino que han realizado con Jesús. Es la misma experiencia del ciego de Betsaida, al cual sus ojos se le han abierto progresivamente para ver con claridad. Hoy el punto es para Pedro, que parece que va a ver con claridad, pero al final descubrimos que todavía le falta mucho para entender ese camino al que los invita el Mesías. Jesús iba con sus discípulos por las aldeas de Filipo, nos dice el texto bíblico de hoy. Marchan por países paganos, por tierras extranjeras. Marchan lejos de la gente de Galilea que quizá lo quiere alabar. Jesús sabe lo que quiere, y es llevar a sus discípulos en este camino de la prueba de la fe. Hacer que sus discípulos descubran en un ambiente hostil lo que realmente significa el Hijo del Hombre. Y esta es la pregunta que les hace Jesús a sus discípulos y que Pedro responde: tú eres el Mesías. Y es que cuando el Señor les hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo?, no es que quiera saber lo que dicen de Él, porque ya Él debe saber todo lo que dicen de Él. Le consideran un profeta, un gran hombre, como Juan el Bautista, Elías, un portador de la voz de Dios. También aquellos que lo siguen saben ese derroche de gracia que viene de Jesús. Hoy la pregunta, y es esta la pregunta que le hace a los discípulos, es justamente tratando de buscar para ellos quién es realmente Jesús. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Es la pregunta que hace a los discípulos, a la cual Pedro corresponde con esa respuesta: tú eres el Mesías. El Christos en griego. Así, el grupo de los 12 va mucho más allá de las respuestas corrientes de las gentes. El título de Christos que Pedro otorga a Jesús, lo que dice de Jesús, es el que Marcos habla y dice en su evangelio desde el comienzo, en Marcos 1:1. Se trata del reconocimiento de la identidad profunda de Jesús, de quién es realmente Jesús. Jesús no es solamente un profeta, uno de aquellos por medio de los cuales el Señor guió la historia del pueblo, sino que al fin y al cabo es Él mismo el fin de toda la
el camino que ha recorrido el pueblo de Israel. Aquel al quien anunciaron los profetas, el Mesías, el ungido, ese Cristo. Y les dice muy seriamente que no se lo digan a nadie. Esto es conocido en el ambiente bíblico como el secreto mesiánico. No es que esté desaprobada el sentido de quién es Jesús, sino que se busca, lo que busca, digamos así, al decirles que no se lo digan a nadie, es evitar que se dé un conocimiento erróneo o prematuro, digámoslo así. Nos encontramos ante el problema de que la gente que pide una señal, cuando llega la señal no la entiende, no la descubre. Y es a veces la misma experiencia de la fe. La fe de la gente a veces está llena de muchas confusiones, de muchas cosas que no son claras y que a veces terminan pervirtiendo el verdadero sentido de la fe. Y esto es justamente porque al tener prematuramente ese conocimiento, realmente están cometiendo equivocaciones. Es aquí cuando el Señor por primera vez les va a anunciar lo que le va a suceder a él. Aquel rechazo a ese Mesías por parte de las autoridades del pueblo, y que al final terminan matándolo, pero que al final él al tercer día resucitará. Nos dice el texto que Jesús hablaba con claridad, y Jesús habla ahora con claridad acerca de lo que va a suceder de su pasión, pero igual los discípulos, a pesar de que tienen cierta claridad acerca de que Él es el Mesías, no tienen toda la plena claridad acerca de todo lo que tiene que padecer el Mesías, que tiene que ser entregado, que tiene que ser vilipendiado, que se le flagelará, que se le escupirá, ¿sí? Este anuncio cae muy fuerte en Pedro, ¿sí? Quien le dice, no, Dios no permita que te pase esto. A estas palabras Jesús responde con mucha firmeza, quítate de mi vista, Satanás. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los pensamientos de los hombres. Y es que la realidad de la vida es que uno como ser humano quiere evitarse los problemas de la vida. Quiere pasarse la vida siendo condescendiente con la gente, con lo que la gente cree y piensa. Y a veces por estar siendo condescendientes terminamos traicionando el sentido de la vida cristiana, el sentido de la fe. Es lo que nos muestra hoy este texto. A pesar de que Pedro es capaz de reconocer en Jesús al Mesías, en otro punto también, Pedro no ha comprendido nada de lo que significa ser el Mesías, lo que significa este título que le acaba de dar el mismo Jesús, ¿sí? Él también espera un Mesías con gloria y poder, y entonces esto de la muerte no le suena para nada agradable. Jesús acaba de anunciar un Mesías que va a morir. Sí, el Mesías que los discípulos esperan es un Mesías humano, visto con ojos de hombre, un Mesías político, un liberador de aquí, de este mundo. Y Jesús una vez más experimenta una sugestión como esa tentación. ¿Qué es lo que espero de Dios? ¿Qué es lo que espero de la iglesia? Son preguntas que debemos hacernos en este momento pensando en esto. Sabemos que Jesús es el Mesías. Yo creo que tenemos claridad sobre eso. Pero ¿qué clase de Mesías? ¿Y cuál va a ser la muerte que va a sufrir el Mesías? Quizás son preguntas que no nos hemos respondido y que al final terminan confundiéndonos, como en el caso de Pedro. La fe es algo progresivo, la fe es algo que se va conociendo poco a poco. Pidémosle al Señor que si hemos conocido algo de Él, nos lleve por ese camino para reconocerle plenamente a través de nuestra vida. Démosle gracias al Señor por este día que nos regala el don grande de la fe. Pidámosle que nos acompañe en esta jornada, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.